Está con nosotros el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Gobernador, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, recordemos 2 veces intendente de Rosario, mucha experiencia de gestión. Bueno, la primera es, usted viene de alguna serie de encuentros donde usted integra el Frente Progresista, donde se trata de rearmar básicamente el concepto de progresismo que uno intuye que después de muchos años, donde también se usó este significante progresismo y también se erosionó mucho, tratan de presentarse, esto es todo, digo yo, podemos tacharlo con liquid paper también, pero me parece que están buscando como renovarle la cara a la palabra o al concepto progresismo. ¿Cómo es eso y con quiénes están? Margarita Seguro. Sí, renovar el concepto y fundamentalmente recuperar un espacio político que de alguna manera se fue diluyendo, fundamentalmente en el 2015, cuando se produce esa polarización tan fuerte entre Cambiemos y el kirchnerismo o el peronismo, las terceras fuerzas prácticamente desaparecieron de la escena política. Esto se mantuvo hasta el 2017, incluso hoy todavía sigue siendo una característica del escenario político argentino. Sin embargo, ya hay otro escenario, hay un escenario mucho más abierto. Y de nuevo hay un sector de la sociedad, que yo creo que es cada vez más importante, que está buscando alternativas. Y una de esas alternativas yo creo que es la que podemos ofrecer desde nuestro espacio político, que tiene que ver con efectivamente dirigentes como el que usted mencionaba, como puede ser Margarita Stolbizer, como puede ser Ricardo Alfonsín, como pueden ser los dirigentes del Partido Socialista del que yo formo parte, que tenemos la experiencia y podemos exhibir una gestión de gobierno de muchos años en la ciudad de Rosario y también en la provincia de Santa Fe, pero otros dirigentes del radicalismo, Ricardo Alfonsín y otras figuras del radicalismo podrían inscribirse tranquilamente dentro de este espacio. Seguramente hay gente del peronismo que también se podría sumar a un proyecto común que necesita tener amplitud para poder pensar en el futuro de la Argentina, para superar la grieta, para volver a poner a la Argentina en el camino del desarrollo con inclusión social, de la estabilidad de las variables macroeconómicas, pero también con una mirada federal, cosas que parecen sencillas, pero en donde todos los gobiernos desde hace 35 años vienen fracasando. Yo, hablando de gestión, permítame que le pregunte, así además también unimos los temas y le damos cierta simetría al programa. ¿Cómo les va a ustedes con los cortes de luz? Porque ahí hay un promedio, por lo menos en ambas, que es malo, que es, habíamos dicho, creo que, ¿cuánto dijo Pancho? De 34 o 35 horas a 24. A 25. ¿Cómo les va en Santa Fe usted con los cortes? La gente siempre se queja porque, como alguien lo dijo aquí, cuando le toca el corte a una persona, a una empresa, obviamente lo sufre. Pero nosotros tenemos indicadores comparativamente muy buenos. Estamos en 9 horas por año por habitante en la provincia en su conjunto, porque tenemos más de 20.000 kilómetros de líneas rurales, muchos pueblos, muchas localidades en el interior. Pero en la ciudad de Rosario, que sería el más asimilable a la situación de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, estamos en 3 horas por habitante. Y a pesar de eso la gente se queja y a pesar de eso seguimos invirtiendo, porque el tema de la energía requiere inversiones permanentes, no solamente en obras nuevas, porque la demanda va creciendo, sino en mantenimiento, que siempre nos olvidamos de mantener las cosas. En Argentina estamos habituados a inaugurar obras, pero después no las cuidamos, no las mantenemos. Y las instalaciones eléctricas, como cualquier instalación, se va deteriorando, va entrando en obsolescencia, hay nuevas tecnologías, por lo tanto requiere una inversión permanente y además ampliar la oferta. Y por otro lado, el uso racional, ¿no? Nosotros por muchos años, lo dijeron aquí también, nos hemos acostumbrado con los precios muy bajos de la energía a un uso poco racional, ¿no? A despilfarrar la energía. La energía es costosa y hay que cuidarla. Lo llevo nuevamente al terreno electoral. ¿Puede unas más de gestión y volvamos? Sí, y todos les queremos también preguntar eso. Es imposible no hablar de otro tema que es el narco, y, digamos, la gestión local y de la provincial. Claro. La verdad que en toda la Argentina creció de hace muchos años, viene subiendo, pero especialmente en Rosario, digamos, con bandas de una sofisticación ya más propia de Netflix, con esta cosa de los túneles, digamos, cosas que uno no sabía que existían hasta que empezaron a aparecer fotos. Como mucha sofisticación ahí, también Santa Fe tiene
problemas serios con eso. ¿Cuál es el diagnóstico, más allá de que uno sabe que Rosario está ubicada así como hace 500 años en la ruta del oro por el puerto, ahora está también en un puerto donde se llevan la droga a otros países? Y eso es como la desdicha de estar sentado sobre el lugar incorrecto. Pero digo... Sí, hay bastante mito sobre eso del puerto. Es posible que ocurran esas cosas. La realidad es que muy poco se ha descubierto hasta ahora en los puertos de la región de Rosario, ¿no? Hubo un caso hace unos años atrás, 3 o 4 años, 5 años, un caso de un embarque a Hungría, me parece, o algún país del este europeo, pero es posible que esté ocurriendo, no lo niego, pero hasta ahora no ha habido digamos, grandes hallazgos sobre ese punto en particular. La presencia de narcotráfico en Rosario, como en todas las grandes ciudades, está, obviamente. Venimos, a pesar de todo, descendiendo los números, los indicadores, fundamentalmente lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Que es el efecto más visible, digamos. Probablemente los índices de consumo, no hay estadísticas sobre eso a nivel nacional, pero sean similares a los de cualquier ciudad importante. Lo que siempre, digamos, se destaca o aparece como un dato singular es la violencia asociada al narcotráfico, sobre todo al narcomenudeo, ¿no? A la distribución minorista en los barrios de drogas. Y en ese punto venimos lentamente, pero en forma gradual y sostenida, descendiendo, y espero que este año también sea un año de descenso de la violencia, ¿no? Porque creo que tiene que ver con una acción coordinada entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, cosa que está ocurriendo en estos años y no ocurría antes. Y esto Yo me acuerdo de los tiroteos. O sea que Patricia Bullrich está aportando sin duda. Yo rescato allí, en ese sentido, que hay una acción y una decisión del gobierno, por lo menos en el área de seguridad, de enfrentar el fenómeno y de coordinar con las provincias. Y esto es muy importante porque es un fenómeno de carácter federal, porque las drogas ingresan por las fronteras, obviamente que necesita de políticas articuladas, porque los efectos después se dan en el territorio, se dan en lo local, ¿no? Entonces se necesitan las dos dimensiones del problema, deben ser abordadas. Creo que en eso se ha avanzado. Digo, gobernador, en la provincia pasó algo que me parece que es muy distintivo, muy característico, que tiene que ver, como usted decía bien, el nivel de violencia asociada con el narcotráfico, la cantidad de muertes, de tiroteos, de venganzas, de crímenes, de ajustes de cuenta. Y lo otro es los ataques y el desafío al poder político y al poder judicial por parte de las bandas de narcos. Sí, eso no se dio en otras jurisdicciones. No, en principio con esa característica en particular no, si bien ha habido en otros casos amenazas a fiscales o a jueces, pero en este caso en particular ese tipo de amedrentamiento efectivamente es un caso particular. La mayoría de los casos que se han dado en este último año, en el año pasado, han sido esclarecidos. Todos estaban vinculados al mismo grupo, a la misma persona que está operando desde aquí, de una cárcel federal en Ezeiza, uno de los canteros que ha sido digamos, el organizador de estos hechos, que obviamente después tienen ejecutores materiales, ¿no? Pero el cerebro evidentemente es siempre la misma persona, y creemos que en la medida que podamos avanzar sobre este tipo de organizaciones y profundizar las investigaciones y las sanciones penales, también vamos a ir acotando esos márgenes de actuación. Bueno, vamos a lo electoral. Bueno, sí. A ver, un programa entero podemos, otro día lo invitamos. ¿Cómo no? Dale. Gobernador, hoy usted estuvo en un acto con Margarita Stolbizer en Rosario, estuvieron compartiendo. Margarita Stolbizer dijo cuando terminó el acto que estaban armando o estaban trabajando en la creación, lo que usted señalaba, de un frente progresista, y después, una vez que eso esté consolidado, veían si podían hablar con Alternativa Federal, que es el espacio peronista que en principio podría liderar Roberto Lavagna. Me pregunto, y le pregunto, si no se le desdibuja un poco esa imagen de progresismo, hablando sobre una posible alianza electoral con un espacio que tiene a Luis Barrio Nuevo, a Sergio Massa, o burocracia sindical, o algunos sectores del peronismo que no tienen nada que ver con el progresismo. Sí, sin duda que nosotros tenemos una identidad política que es clara y que queremos conservar, pero también entendemos la necesidad de buscar alternativas para la Argentina
y eso, desde mi punto de vista, implica romper la polarización como está planteada hoy. Yo creo que el esquema de la polarización nos lleva a una situación muy compleja a partir del 2020. Cualquiera sea el sector que gane, cualquiera de los dos que hoy se están disputando el gobierno, van a asumir un país muy complicado. Lo van a hacer con una grieta que se va a profundizar, porque lógicamente digamos, el motivo de la grieta tiene que ver con profundizar esa tensión para ver cuál de los dos sectores obtiene el triunfo electoral, pero eso va a ser muy negativo después para la gobernabilidad de la Argentina. Y por otro lado, creo que estamos discutiendo sobre proyectos que ya mostraron su fracaso, o por lo menos sus limitaciones a la hora de resolver los problemas estructurales de la Argentina. Uno tuvo una oportunidad de 12 años, en un momento espectacular de la economía, en un momento del escenario internacional muy favorable, que fue lamentablemente desaprovechado para producir los cambios que necesitaba el país. Y el otro que lleva el proyecto del presidente Macri, que lleva ya 3 años largos de gestión y que no ha logrado, no digo cumplir con las exigencias sociales o las exigencias de la oposición, ni siquiera cumplir con los propios objetivos que el gobierno se propuso, que nos propuso a todos los argentinos al momento de iniciar su gestión, ¿no? Reducir la inflación, aumentar las inversiones, generar un crecimiento sostenido, disminuir la pobreza, disminuir la desocupación. Nada de eso ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en lo que resta de la gestión. Por eso creemos que es indispensable pensar un proyecto alternativo que tiene que tener amplitud, obviamente tiene que incorporar dirigentes de distintos sectores políticos, del peronismo, del radicalismo, del progresismo. ¿Qué nombre se imagina ahí? ¿Cuáles son? ¿Hay límites? No quisiera poner nombres, porque creo que es una cuestión fundamentalmente de proyectos. Cada nombre que uno menciona... Pero a ver, yo quiero poner nombres porque si no... Genera rechazos y adhesiones. Victoria Donda dijo, no descartó en una entrevista hace poco, y voy a decir en Perfil, dijo... digamos, que ella nunca fue kirchnerista, pero que el objetivo es que no siga... Ah, está acá atrás. ¿Por qué no? Son todos bienvenidos a formar parte de un gran frente de unidad, porque el objetivo es que no continúe un gobierno de Cambiemos o de Macri. Es decir, no fue terminante eventualmente yo no comparto esa opinión de Victoria, con la cual coincidimos en muchas cosas, con Vicky Donda, pero no comparto esa mirada porque... ¿Cuál mirada? Esa posición que está planteando de un frente anti-Cambiemos o anti-Macri que debiera incluir a todo el espectro político, incluida Cristina Kirchner, incluido el kirchnerismo, porque acá justamente lo que estamos hablando, lo que yo pretendo, lo que pretende mucha gente en la Argentina, en la política y fuera de la política, es justamente construir una alternativa superadora al kirchnerismo y superadora también a Cambiemos. Esto no quiere decir tachar o ponerle un límite a personas determinadas. Pero Miguel, sí a ver, construir proyectos alternativos. Y esto obviamente excluye al kirchnerismo duro, excluye al pro duro, porque justamente son distintos proyectos. Digamos, La Baña va a tener un límite para elegir si va a competir o no. Digamos, teléfono, La Baña, mira Miguel, yo no voy, pero va Massa. Yo lo voy a acompañar de los equipos técnicos. Sumate. Encabeza Massa. Yo creo que esa no es una alternativa que yo la vea como posible o como viable, porque creo que Sergio Massa representa hoy a un sector del peronismo, ni siquiera todo el peronismo, a un sector del peronismo federal, que ya es un sector dentro del peronismo. Lo mismo que Urtubey, los respeto, los conozco, tengo diálogo con ellos, pero tienen una representación acotada y nosotros tenemos que construir un proyecto que salga de los límites del peronismo, que salga incluso de los límites del progresismo, que pueda sumar distintos actores y para eso quien encabece, quien encarne esa propuesta, obviamente tiene que ser una figura que represente, que simbolice ese espacio de unidad, un espacio amplio de distintos sectores y por lo tanto obviamente no puede ser Massa, tal vez no pueda ser yo tampoco o no pueda ser Ricardo Alfonsín porque cualquiera de nosotros tenemos una pertenencia muy clara, muy definida. Yo digo,
tenemos demasiados candidatos a presidente y no tenemos ningún proyecto. Lo que tenemos que construir es un proyecto alternativo, un equipo de dirigentes dispuestos y comprometidos con ese proyecto, y después, en todo caso, podemos elegir quién representa mejor esa alternativa. Bueno, en Argentina de todos modos se enganchan los caballos antes de tener el carro, ¿no? Bueno, y así claro. funcionó históricamente. Así es. Y queremos saber los caballos y vamos a insistir. La pregunta de Laurita y la tanda y la contestamos después de la tanda. Dale. La pregunta antes de la tanda es, recién veíamos una foto suya con Labaña en Cariló, pero tengo entendido que mantuvo otra reunión no tan publicitada hace muy poquitos días, la semana pasada, y quería preguntarle si, bueno, hubo algún avance en las conversaciones con Labaña para que él finalmente se decida si va a ser candidato o no. Creo que está esperando un tiempo más, seguramente no va a pasar de marzo. Pero principio de marzo o final de marzo. No lo sé, es una decisión que finalmente va a tomar él. Yo creo que quiere conformar lo que decía yo antes, ¿no? Creo que en eso estamos coincidiendo, por lo menos en las 2 charlas que tuve últimamente con él, coincidimos en ese punto. Es necesario consolidar un espacio común donde puede haber muchos dirigentes del peronismo, pero donde necesariamente debe haber otros sectores políticos, porque él está pensando en un gobierno que tenga capacidad de diálogos con todos los sectores políticos, que pueda generar consensos amplios, porque va a ser la única manera de resolver los problemas complejos de la economía, los compromisos internacionales y las demandas sociales. Por lo cual es inteligente, me parece, pensar en un armado que tiene que ser transversal. Por eso nos convoca a nosotros, por eso tiene diálogo con Ricardo Alfonsín, tiene diálogo con otros sectores, con dirigentes de la sociedad civil, que tienen vocación política. Hay varios dirigentes hoy de la sociedad civil, del deporte, de otras actividades que están manifestando su interés en participar en un proyecto político. Matías Lames, ¿participa del proyecto político de ustedes? Con Matías hemos conversado también varias veces. Es una figura emergente desde el deporte, pero de la dirigencia deportiva, pero con vocación para jugar políticamente en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un nombre interesante que de alguna manera aporta una mirada nueva sobre la ciudad, que puede ser un aporte a la discusión, al debate. ¿Cómo sería? ¿El sello diría de la ciudad de Frente Buenos Aires. Progresista? ¿Cómo se llamaría? No lo tenemos todavía definido. Justamente Bien. lo que estamos intentando es conformar un espacio lo más amplio posible. Yo hasta ahora voy entendiendo, no sé si todos entendimos lo mismo, pero yo hasta ahora voy entendiendo que la única forma de que usted, digamos, el tren progresista se conecte con los vagones peronistas es que esté la locomotora Labaña. Si no, no hay contacto y son 2 vías separadas. No sé si es la única alternativa, ¿eh? Creo que lo que mostró la aparición de la figura de Labaña es que puede haber una posibilidad, que puede haber una alternativa. Hasta hace 2 meses atrás o un mes atrás, Sí. todos creían que no en la salíamos provincia de de la Santa polarización. Fe, si hay acuerdo con la alternativa federal a nivel nacional, ¿también se da en la provincia de Santa Fe con un sector del peronismo? No, creo que eso es distinto, porque las realidades provinciales tienen otra lógica que lo nacional. Nosotros vamos a competir con el peronismo, lo hemos hecho siempre en Santa Fe y vamos a competir en esta oportunidad, pero el escenario nacional es otro, es distinto. Además nos impone otras obligaciones. Creo que todos los argentinos tenemos que estar preocupados por lo que pase con el país a partir del 2019. Bien, lo interrumpo para esto. Nicolás Maduro viola los derechos humanos, digamos, es como un test rápido, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que más allá de que es discutible su legitimidad como presidente, pero además está claro que no respeta la Constitución, que viola derechos humanos, derechos elementales de los ciudadanos y del Estado. Bien.